una parte muy interesante que yo le he titulado Dios tiene un propósito para tu vida o Dios tiene un propósito en tu vida. Y déjenme decirle que a cada uno de nosotros, cuando estamos pequeños y quizás no tenemos mucho conocimiento de Dios, nos enseñan en la escuela que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Siempre esa es la temática que nos enseñaban en los centros educativos. Sin embargo, en esta noche yo quiero que cada una de las personas que están aquí a través de esta iglesia virtual podamos entender que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es más elevado que a lo que nosotros nos han enseñado. Y hoy, en esta noche, yo quiero que tú salgas convencido y definido de cuál es el propósito tuyo de ahora en adelante. Muchos quizá pueden decir, bueno, pero es fácil decir eso cuando estamos en una estabilidad económica buena o quizá en un estado emocional bastante bien. Pero déjame decirte que el propósito que yo te estoy hablando no tiene nada que ver con la parte humana, no tiene nada que ver con eso. En esta noche yo te estoy hablando o te voy a hablar del propósito especial que Dios tiene para ti, sin importar la circunstancia que tú hayas vivido o estés viviendo en este momento. Dios tiene un propósito para ti y en el nombre de Jesús Él lo va a cumplir. Y yo quiero que tú lo declares así y que tú lo entiendas de esa manera. Mire, en la Biblia nosotros encontramos diferentes historias de personajes que nosotros podemos hoy decir, wow, pero mira, fueron personajes que marcaron, que son un ejemplo para nosotros. Y dentro de esos personajes vamos a mencionar, y si usted puede darse cuenta de lo que fue nuestra lectura bíblica, una historia que todos conocemos. Y es la historia de José y su familia. Todos hablamos, hay que ser como José, porque José fue un joven fiel, pero nosotros no hemos pensado, no sé si usted ha pensado en algún momento, la historia que hay detrás de esa familia. Pero independientemente de esa historia, José se mantuvo fiel a nuestro Padre Celestial y el Señor cumplió el propósito especial en su vida. Déjeme decirle para entrar un poquito en materia que le voy a hacer como un recuento para que ustedes sepan y a través de la Biblia ustedes recuerden un poquito la historia de José. Aquí nosotros podemos encontrar a través de la historia de este joven a una familia que arrastraba una historia generacional negativa. Quizás voy a usar algunos términos, pero es que eso del área de psicología, ¿verdad? Entonces a veces uno como que mezcla una cosa con la otra. Pero déjeme decirle, José arrastraba un patrón totalmente negativo. Y usted dirá, ¿por qué? Lo que primero que usted puede notar es que el padre de este chico le había robado la primogenitura a su hermano, que era Jacob. ¿Qué significa engañador, mentiroso? Era el padre del muchacho que hoy vamos a compartir. Es lo primero que vamos a decir en esta noche. Era hijo de una persona engañadora, en términos llanos, ¿verdad que sí? Pero no solamente eso, su abuelo Labán también engañó a su papá y le había prometido que le iba a dar a su hija Raquel para trabajar 7 años. Sin embargo, no fue así. Le entregó a Lea. O sea, su abuelo fue un mentiroso y fue un engañador. Y si seguimos viendo y buscando en el historial de esta familia, vemos a su madre, Raquel, que también le robó los ídolos de su padre cuando salieron de su casa. O sea, por todas partes, nosotros podemos ver en el historial de esta familia que, como decimos en buen dominicano, ahí no hay nada bueno que buscar. De ahí no sale nada bueno. Eso es lo que decimos aquí en Dominicana. De ahí, de esa familia, no, ahí no hay nada bueno. Sin embargo,
Dios tenía un propósito especial con José y con su familia, y también lo tiene con cada uno de nosotros. La sierva del Señor nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas que la poligamia en ese hogar estaba a la orden del día. O sea, Jacob tenía como esposa a Lea, pero también a Raquel, y había una lucha entre estas dos esposas, porque Raquel al principio, si ustedes conocen la historia, no podía tener hijos. Y ella le daba a su sierva a Jacob para que durmiera con ella y tuviera un hijo. Entonces, cuando Lea se ve que no puede dar más hijos, toma a su sierva también y le da a Jacob para que tengan hijos. No sé si ustedes me entienden, mis queridos hermanos. Pero esta familia era un total desastre. Hablando desde ese punto de vista, vemos cómo la historia de esta familia era totalmente negativa. No había nada positivo para las generaciones futuras de ese hogar. Y como si esto fuera poco, la relación entre los hermanos era totalmente complicada. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 37, que los hermanos de José eran 11, pero que lo odiaban hasta la muerte. Y más, ahí también nos dice, pero amaba más Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. O sea, que aparte de la dinámica negativa que había en este hogar, había también preferencia. O sea, que no es fácil, ustedes, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, sabemos que cuando hay preferencia en un hogar, esto trae dificultad. Entonces, había preferencia. Jacob, dice la palabra de Dios, amaba más a José, a tal punto que él le hizo una túnica de diversos colores. Pero esa túnica no fue cualquier túnica. Era una túnica especial, una túnica que tenía un significado especial. Solamente las personas con distinción usaban esa túnica. Y Jacob viene y se atreve en medio de toda esta situación y le hace una túnica a su preferido. Y ahí comenzó una situación muy difícil en esta familia, que arrastraba una generación pasada, entonces ahora continúa con una generación presente. Les hablaba palabras duras y feas. Estamos hablando de una familia cuyo patrón genealógico era totalmente un desastre. No había posibilidad alguna de salir algo bueno de esos muchachos, absolutamente ninguna posibilidad. José, como hijo consentido, no había mucha esperanza, porque yo no sé si ustedes han escuchado que cuando se consienten mucho a los hijos, también es un problema. Muchas veces como padres cometemos el error de consentir a los hijos, pero no pensamos en las consecuencias que esto más adelante puede traer. Porque la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice en Proverbios, que el hijo consentido avergonzará a su padre. Y esta dinámica familiar estaba trayendo problemas. Yo me imagino que a la hora de cenar, yo me imagino que cuando ponían la cena en la mesa, ¿verdad que sí? A José le ponían el mangucito, como le decimos aquí en buen dominicano. Y a esos hermanos le ponían el guineo, los platos enteros, duro, rosa, y ¿verdad que sí? Defiéndanse como ustedes puedan. Pero esto traía o marcaba una diferencia en este hogar. José le daban prácticamente sus gustos, pero déjenme decirle, queridos padres que están aquí presentes en esta noche, cuando nosotros, le decía ahorita, tenemos esa preferencia con los hijos, nosotros marcamos a nuestros hijos, se le hace mucho daño en el hogar. Y cuando hay privilegio con algunos de ellos, a veces hay padres que se inclinan más a uno que al otro y a veces dicen, no, eso es mentira, yo lo amo igual, pero hay cosas que se notan y eso realmente hacen daño. Los hermanos de José fueron víctimas de una dinámica familiar totalmente muy negativa. Cuando en un hogar hay privilegios y hay hijos consentidos, uno más que otro, es bueno analizar que cuando esto ocurre, casi siempre los gente, cuando usted le da
todas las cosas, le pone todo en bandeja de oro, como dicen por ahí, los hijos muchas veces no saben valorar esta parte. Este padre no se estaba dando cuenta que le estaba haciendo un daño aún más mayor al propio José. Él estaba convirtiendo a José en un muchacho que quizás por él mismo no iba a tomar decisiones propias, que quizás si se veía por ciertos lugares solo, no iba a poder defenderse, porque siempre estaba debajo de la falda de papá y mamá, como decimos en buen dominicano. José era tan consentido que dice prácticamente en buen dominicano que él era el chivato de la familia. ¿Por qué? Porque él era que le contaba a su padre, él era que le contaba. El padre regañaba a los demás, pero vemos cómo esta atmósfera negativa y sin esperanza de esta familia pudo salir, un joven que marcara la diferencia. Sin embargo, yo quiero decirle algo. He escuchado personas que dicen, yo soy un alcohólico porque mi papá fue un alcohólico. Yo robo porque eso fue lo que me enseñaron. Yo maltrato porque eso es lo que he visto. Sin embargo, con la historia de José, nosotros podemos darnos cuenta que no importa de dónde vengas en el hogar, no importa el patrón que tú arrastres, cuando realmente el Señor tiene un propósito en tu vida, tú puedes marcar la diferencia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en esta noche. Mira, si hasta ahora hemos pensado así, que no hemos tenido éxito, que no hemos tenido éxito porque quizá hemos arrastrado alguna situación, en el nombre de Jesús, yo te invito en esta noche que rompamos con esos patrones negativos de familia. Tú no tienes que repetir los patrones negativos de la familia. El Señor te ha dado a ti el poder, la capacidad de tú romper esos patrones en su nombre. Tú eres un hijo de Dios y tú no eres cualquier cosa. Eres algo especial, único, creado con un propósito diferente. José pudo haber tenido todas las decisiones negativas que él hubiese querido. Pudo haber pensado, pudo haber decidido cosas negativas y feas, porque arrastraba un patrón que realmente no le favorecía. Sin embargo, él, en el nombre de Jesús, pudo ser un gran vencedor. Si a nosotros no nos importa el pasado, eso no nos da el derecho de decir yo voy a ser así, porque muchas veces nosotros nos sumergimos en el pasado que arrastramos. Aunque emocionalmente nos pueda afectar, la sangre de Cristo puede transformar nuestras vidas. Y el Cristo en el que tú y yo hemos creído es el Cristo que nos ha prometido que sin importar lo que estemos pasando, la situación que estemos pasando, Él va a pelear nuestras batallas. Él nos va a sacar victorioso. Yo creo en ese Dios de victoria, mis queridos hermanos. Yo creo en el Dios de José. Yo creo que sin importar la circunstancia que nosotros estemos viviendo, las pruebas, las adversidades, los problemas, sin importar los patrones que nosotros hayamos arrastrado, yo creo que el Señor puede transformar nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo entendamos en esta noche, que no importa lo que hayamos pasado, que nosotros no nos quedemos lamentándonos en ese pasado, sino que nosotros confiemos que ese Dios del pasado que pudo transformar vida es el Dios de hoy. Es el mismo Dios que nosotros debemos seguir confiando. Es el mismo Señor que nos tiene un propósito especial contigo y conmigo. Es el mismo Dios que realmente transformó la historia negativa de José en una historia positiva para su honra y su gloria. El Señor comienza a mostrarle a José, si usted ve a través de su palabra, cuál era su propósito que él tenía para él. Y se lo comienza a mostrar a través de sueños. ¿Saben? Dios tiene diferentes formas de hablarnos a cada uno de nosotros. A veces queremos que Dios se nos aparezca, que audiblemente nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero Dios, déjenme decirle, usa personas, usa sueños,
usa un sermón, usa una alabanza, una lectura bíblica. El Señor puede usar hasta un desconocido para hablarnos a nosotros cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces los propósitos que el Señor tiene para nosotros no son alcanzables a la mente humana. Y nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros queremos. Pero déjame decirte que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Solamente nosotros tenemos que permitir que el Señor nos hable. Debemos estar presto a escuchar la voz de Dios. Debemos estar presto a escuchar, a hacer la voluntad del Señor. Quizás José, con esa historia de él, de su familia, pudo haber dicho no, pero justificarse y no escuchar la voz de Dios. Sin embargo, José escuchó la voz de Dios porque él entendía que a través de todo esto Dios tenía un propósito especial para él. Yo no sé cuál es el propósito que el Señor tiene para ti y para mí en esta noche, pero sí te puedo decir que confíe en el Señor. Independientemente de lo que estés pasando, confía en el Señor, porque el propósito de Dios es más grande y mucho mejor que lo que nosotros podamos imaginar. El Señor le presenta a José una serie de sueños y nosotros podemos verlo en el versículo 6. José viene y le cuenta a sus hermanos, pero José al parecer no pensó, porque imagínense, hay celo, es el preferido de su papá, le hacen una túnica especial. Y él viene, yo digo, bueno, pero José no estaría bien de la cabeza, humanamente pensando, y le cuenta a sus hermanos este sueño, y en este sueño que ellos van a tener que arrodillarse. Oiga, esto es fuerte. Él indica a sus hermanos que estaban adorando. La Biblia dice que a medida que José le contaba ese sueño a sus hermanos, le cogieron más odio. Entonces, ellos lo odiaban, tenían más rabia, no podían ni verlo, como decimos en buen dominicano. Pero ¿sabes por qué José contó esos sueños a sus hermanos? Porque esos sueños lo inquietaron. No eran simples sueños. José entendió que ese sueño era un mensaje especial de parte de Dios. Que fuera posible que se cumpliera en esa dinámica familiar. Porque cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa la situación que estés enfrentando, el Señor se va a manifestar con poder. Su padre meditaba todo esto. Cuenta cuando José fue a supervisar a sus hermanos, ahí él habla que estaban planificando cómo matarlo. Y dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 215, que el espíritu que se apoderó en los hermanos de José fue más fuerte que el que se apoderó de Caín para matar a su hermano Abel. O sea, fue algo, hermano, totalmente de parte de Satanás. Lo que ellos tenían tramado para José era algo fuerte, mis queridos hermanos. Era un obstáculo fuerte que Satanás quería destruir la vida de José. No quería que se cumpliera su propósito en este joven. Hay algo que tenemos que entender como cristianos. En esta carrera cristiana hay propósito para cada uno de nosotros. Pero en su nombre Él lo va a cumplir. Satanás no se quedará con los brazos cruzados. Cuando nosotros tenemos pruebas y dificultades, muchas veces hasta cuestionamos a Dios y preguntamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Aprendamos, mis queridos hermanos, a decirle, no es fácil humanamente, pero debemos de aprender a decirle al Señor, Señor, si tú lo permitiste, ayúdame a entender el propósito que tú tienes a través de esta situación. José estaba pasando por un momento difícil, porque imagínense, sus propios hermanos, su sangre, el que usted menos cree, estaba tramando matar a José con un espíritu totalmente que no venía de parte de Dios, venía de parte de Satanás. Y se presentaron tantas pruebas y tantas dificultades que Satanás no se quedó con los brazos cruzados. En este trayecto, nosotros vamos
a tener pruebas, nosotros vamos a tener tropiezos. Y si es posible, usará nuestra propia familia para nosotros tener esas pruebas. Es posible que dentro de nuestra propia familia nosotros hemos sido probados, a veces con el que usted menos se imagina. Nosotros vamos a tener obstáculos que Satanás va a poner en nuestras vidas. En la vida de José, él la puso. ¿Y sabe qué? La puso en su propia familia para que el propósito de Dios no se cumpliera en él. Es posible que en esta noche haya alguien aquí que esté en esta iglesia virtual, que quizás viene de una familia que no promete mucho. Es posible que usted esté pasando por una situación que usted quizá ha dicho, yo voy a rendirme, ya no puedo más. Pero en el nombre de Jesús, yo les invito a que confiemos en el Señor. Porque el mismo Señor que libró a José, que cumplió sus planes y propósitos en José, es el mismo Señor que está con cada uno de nosotros. Y va a cumplir sus propósitos de acuerdo a su santa y divina voluntad en cada uno de los que estamos aquí. En el versículo 24 nos habla de que ellos tramaron de tirar o tiraron a José en lo que fue la cisterna. Pero yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque esta cisterna, déjenme decirle, estaba vacía. No había agua en ella. O sea, ahí vemos cómo había un propósito del Señor en la vida de José. ¿Cuál era el propósito de Satanás con sus hermanos? Bueno, acabar con José, tirar a José a la cisterna y que José muriera ahogado. Eso es lo que podemos entender, ¿verdad que sí? Sin embargo, los planes que Dios tenía para José iban más allá de la mente de él. Hay situaciones que Satanás te pondrá para que muchos de nosotros nos desanimemos, que nosotros caigamos, que suframos, pero esa prueba el Señor te va a librar de él y hará grandes maravillas a tu favor. Otra de las cosas que podemos notar es que ellos vieron como José no murió, ¿verdad que sí? La tercera prueba fue que lo vendieron a una caravana de madianistas para que se lo llevaran a Egipto. Pero ¿sabe cuál era el propósito de Satanás? Llevarlo a Egipto. Imagínense ustedes, un muchacho consentido por su padre, con una historia totalmente negativa que no le favorecía en nada, un muchacho con una familia totalmente con unos hermanos que le odiaban, un muchacho que prácticamente no sabía hacer nada. O sea, llevarlo a Egipto era una nación pagana donde las luces del mundo quizás lo iban a envolver. Pero José allí era posible que hasta se perdiera. Ese era el tercer plan de Satanás, para que el propósito de Dios, no se cumpliera en José. Pero yo doy gloria a Dios, porque aunque en nuestros hogares, nuestras familias no sean perfectas, pero si a sus hijos, si a su familia, usted le ha enseñado a adorar al Dios verdadero, no importa dónde vayan, no importa las pruebas que el enemigo pueda ponerle, no importa dónde el enemigo lo mueva, la palabra de Dios va a hacer su trabajo a su tiempo. Y todos sabemos todo lo que continuó basado en esta historia. Todos sabemos lo que José tuvo que pasar con la esposa de Potifar, cómo ella lo indujo. Todos sabemos cómo también el panadero y el copero, toda la historia de José. Sin embargo, no importa, mis queridos hermanos, cuántas veces Satanás quiere tronchar los propósitos de Dios en tu vida. No importa lo que él quiera hacer, el Señor se va a manifestar a pesar de las adversidades. Las pruebas que el enemigo pone en tu vida, el Señor puede convertirla en bendición. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por eso. Lo que tú estás pasando hoy, yo no sé si con tu esposo, tus hijos, tu padre, tu hermano, en tu trabajo, con tu salud, el enemigo lo ha mandado a tu vida para decirte quizás que no hay esperanza para ti, para desanimar tu fe, para quizás cuestionar a Dios y decirte que ese Dios a quien tú sirves
Mira cómo te tiene. Pero eso mismo, el Señor puede tomarlo, esa misma prueba que tú estás pasando, y convertirlo en una bendición para tu vida. José estaba preso, pero en la cárcel la palabra de Dios nos dice que Jehová estaba con él. Y el Señor comenzó a bendecirle en la cárcel. Y hoy el Señor también te quiere bendecir a ti, aún en medio de la situación que tú puedes estar pasando. No dude, mi queridos hermanos. Confía en el Dios de José. Confía en el Dios que, a pesar de la situación, de la trayectoria que José traía, negativa, de todo en su contra, convirtió su prueba en una bendición y Dios fue glorificado. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que José llegara a ser el gobernador de una gran nación para bendecir y para salvar. No solamente a la nación egipcia, sino también para bendecir a sus hermanos y a su padre. Pero en ese momento ellos no lo entendían. En ese momento ellos no lo comprendían. Podemos ver en la historia cómo escaseó los alimentos y estos jóvenes llegaron allá y se postraron ante José. Y ahí vemos cómo se cumple aquel sueño. Así se cumplió el sueño, el primer sueño que Dios les reveló. Luego fueron a buscar a sus padres, a su familia, y allí se postraron. Allí se cumplió el segundo sueño que Dios le había revelado. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Tal vez dirá, bueno, será estudiar, pero eso no es un propósito, eso es un deber. Como joven, eso es un deber. O tal vez dirá, bueno, tener una gran empresa, ser reconocida, eso no es un propósito, eso es un anhelo, eso es un deseo de prosperidad. Y Dios te lo puede conceder. O quizás mi propósito es venir a la iglesia y ocupar un banco y reuniones tras reuniones, culto tras culto. Tampoco es el propósito que Dios tiene para ti. El propósito que Dios tiene para ti, para tu vida, mi querido hermano, es un propósito donde Él te convierte en alguien grande, donde tú puedes ser de bendición para otras personas y donde el nombre de Dios puede ser glorificado a través de tu testimonio y de tu fidelidad a Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios de victoria. El Señor es fiel en sus promesas. Yo creo en ese Dios que cumple sus promesas. Yo creo en ese Dios que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. José fue fiel. ¿Y tú y yo estamos siendo fiel a Dios? ¿Y tú y yo estamos cumpliendo o estamos creyendo en el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿O nosotros en medio de las pruebas que han llegado a nuestras vidas, hemos nosotros abandonado la fe? Que como humano es posible que nos hayamos sentido débil, que como humano es posible que nosotros hayamos cuestionado a Dios. Pero ¿saben qué? Como humano, también yo te invito a que nosotros dependamos de Dios. No hay mejor dependencia, mis queridos hermanos, que la conexión que nosotros podamos tener con nuestro Padre Celestial. Porque saben, las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, las adversidades van a venir. Pero nosotros cuando confiamos y nos mantenemos conectados con nuestro Padre Celestial, esas pruebas y esas dificultades, esas adversidades, nosotros podemos mirarla desde otro punto de vista y salir vencedores en el nombre de Jesús. Yo sé que en esta noche quizás yo pueda estar hablando por alguien que en un momento de su vida se sintió abatido. Yo también me sentí así. Yo también me he sentido así.
Es posible que en esta noche esté compartiendo con una madre que su hijo se ha ido de la iglesia. Es posible que en esta noche esté compartiendo esta palabra con un hogar que se esté yendo a pedazos. Es posible que en esta noche esté compartiendo con una familia que tiene un pariente cercano en un estado de salud que quizá no es lo más favorable. Pero ¿sabes qué? En esta noche yo te invito a que confíes en los propósitos de Dios. Yo te invito que sin importar la circunstancia que tú estás viviendo en este momento, tu confianza sea solamente en Dios. Tu fe depende de Dios. Que tú puedas vivir conectado a través de la palabra de Dios. Porque aún en medio de esa situación que tú puedes estar pasando, el Señor se va a manifestar. Se manifestó en la vida de José. Se manifestó en la familia de José. Se manifestó en aquellas personas que estuvieron cerca de José. Porque a través de José, a través de su testimonio, ellos pudieron ver que al Dios que José servía era un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Y el mismo Dios de José es el Dios tuyo y mío, y va a cumplir sus promesas. Pero tú y yo tenemos que serle fiel a Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero nos hemos preguntado nosotros, hemos analizado en algún momento de nuestras vidas, ¿cómo está mi vida espiritual con nuestro Dios? ¿Cómo está mi conexión espiritual con nuestro Dios? Como humano, debemos cada día autoevaluar esa parte. Mi queridos hermanos, hoy más que nunca debemos depender de Dios. Hoy más que nunca debemos vivir para Dios. Hoy más que nunca como cristianos, nuestro testimonio donde quiera que estemos debe ser un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Este mundo está a la deriva. Las profecías nos indican que Cristo viene pronto. Las señales por todas partes nos indican que la venida del Señor está cerca. Todo esto son señales de su venida. Hay dolor, hay hambre, hay tristeza, hay enfermedades, hay peste, hay traición. Pero la Biblia no se equivoca. Todo esto tiene que suceder. Pero tampoco se equivoca cuando nos dice que Él, nuestro Padre Celestial, estará con nosotros en medio de todo esto. Él, no lo dude, mi queridos hermanos. Él estuvo conmigo en un proceso y también lo puede estar contigo. Él estuvo conmigo en medio de un dolor y también lo puede estar contigo. Yo aprendí en medio de las pruebas a alabar el nombre de Dios. Yo aprendí a creer en el Dios de José. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí que los propósitos o el propósito que Dios tiene para mí va más allá de lo que yo me imagino. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. El Señor quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros no lo permitimos. Porque nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestra forma, a nuestra manera. Pero saben, mis queridos hermanos, la manera que Dios tiene para bendecir es más grande que lo que tú y yo nos imaginamos. Y cuando el Señor te bendice de acuerdo a su santa y bendita voluntad, sus bendiciones son para siempre. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios. En esta noche, yo quiero terminar diciendo, permite que el Señor guíe tu vida. Permite que así como Daniel, el Señor se glorificó en su vida
sin importar su historial que él arrastraba de familia, sin importar lo que las personas decían, que no podía ofrecer nada bueno a la sociedad. Yo quiero decirte en esta noche que permita que el Señor se manifieste en tu vida. Yo quiero recordarte en esta noche que no importa tu historia, que tú fuiste apartado para Dios y que si hoy está aquí en esta reunión virtual es porque Él quiere bendecirte, es porque Él quiere usarte, Él quiere transformarte. Cualquier historia negativa que tú estás pasando, Él quiere transformarla en positiva para que pueda ser de bendición para ti y para los que te rodean. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande. No importa lo que Satanás muchas veces quiera decirnos, quizá a través de muchas veces de nuestra familia. Hagamos oído sordo a esas palabras y confiemos en las promesas del Señor. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere que seamos fieles, el Señor quiere que nos preparemos para que juntos podamos ir a morar a las naciones celestiales. El Señor quiere que tú y yo, sin importar lo que estemos atravesando, sigamos confiando en Él. Que así como lo hicieron muchos personajes de la Biblia, tú y yo podamos entender que es el mismo Dios de hoy, mañana y siempre. Y que en medio de nuestras pruebas, Dios se va a glorificar. Porque el propósito que Él tiene para ti, el propósito que estuvo con José, Él lo cumplió. Pero Él tiene un propósito para ti, para mí, y Él también quiere cumplirlo. Yo espero que tú y yo permitamos que el Señor cumpla ese propósito en nosotros. Y no sea un propósito terrenal, sino un propósito celestial. Que el Señor, mis queridos hermanos, pueda bendecirnos en esta noche. Y que, sin importar la circunstancia que estemos pasando, sigamos confiando en Dios. Él nos ama. Él ha ido a preparar naciones para nosotros. Él no está permitiendo que cada uno de nosotros podamos preparar nuestra vida espiritual y que nosotros estemos ya en una preparación espiritual, que nosotros podamos entender que su deseo es salvarnos a nosotros y a nuestra familia. Dios es bueno en gran manera. Dios es fiel. Dios cumple sus propósitos y estoy segura que Él lo va a cumplir en ti. Dios pueda bendecirle grandemente. Y espero que estas palabras hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Pero antes quiero orar para en esta noche ponerle a cada uno en mis oraciones para que el Señor continúe bendiciendo este ministerio y otros más puedan venir a los pies de Jesús a través del mismo. Así que les invito que ahí donde estén, cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de en esta noche como una familia, una vez más, recordar los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Somos imperfectamente humanos, Señor. Muchas veces nos caemos, nos abatimos, desconfiamos, nuestra fe mengua, Señor. Pero en esta noche, en tu nombre, Padre Celestial, una vez más reafirmamos nuestra fe y confiamos que así como tú estuviste con José, independientemente de su historia negativa que traía, tu nombre fue glorificado. También te pido, Señor, que en nuestras vidas, donde quiera que estemos, tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Que nos ayude a serte fiel. Que en esta noche te presentamos cada hogar representado, sus situaciones de salud. Oh Señor, te presentamos los hogares, los niños, las embarazadas y cada uno de los propósitos que se han presentado aquí en esta noche, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tú obres
de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, en el tiempo tuyo, Señor, en el tiempo de Dios, no a mi tiempo, Señor. Confiamos y estamos seguros de que tú vas a obrar, que tú vas a actuar, que tú nos vas a bendecir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, hermosa. La verdad que ha sido un tema que ha sido de edificación para mí. Amén, Y gloria yo a sé que Dios. para algunos también, pero para mí personalmente, gracias, Maribel. Señor, siga La gloria de bendiciendo. Dios. Amén. Amén. Así es que, bueno, si alguien quiere, pues agradecer. Abrieron los micrófonos y volvieron a cerrar. Ya pueden abrirlo. Dice Geraldine, aquí nuestra hermana Geraldine nos dice que amén y para mí de muchas bendiciones, también para Geraldine. Así es que después de, si ustedes quieren darle las gracias además para la grabación, ok.